Agradecer en esta jornada del día viernes al doctor Orlando José de la Cruz por la charla que nos va a dar hoy día, una charla muy importante, dado que cuando esto esperemos no llegue a pasar, no sabemos qué hacer que respecto a guardamos o no guardamos el dedo, a dónde dirigimos y qué no hacer, ¿verdad? Perdón mi expresión, pero nos pasa, o sea, decimos lo llevamos hielo, ¿qué hacemos? O ¿qué hacemos con el paciente? Y nuevamente agradecer al doctor Orlando de la Cruz, especialista en cirugía de mano y reconstrucción del miembro superior, quien con su subespecialidad el día de hoy nos va a dar esta charla. Recordarles que esta charla está siendo grabada, van a ser todas en el drive de nuestro departamento de urgencias, a cargo de la coordinación de Sonia Julio. Así que nuevamente, muchas gracias, doctor Orlando de la Cruz, y adelante. Gracias por estar con nosotros. Ya, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Han estado a la vanguardia de la región y con este tipo de actividades, y no solamente tomando en cuenta en estos tiempos de pandemia las lesiones propias del paciente con patología de COVID, sino que también han aparecido en urgencias algunas otras especialidades, y hemos estado durante esta pandemia entonces, lo que les voy a presentar el día de hoy es el manejo que hemos tenido nosotros en urgencia con algunos casos. A ver si puedo continuar. Ahí. El contenido va a estar en la primera etapa. Voy a hacer un pequeño recuento de cómo nos ha afectado la pandemia en el caso de traumatología, de cirugía de la mano y en la urgencia. Después voy a hablar de lo que hacemos con el tratamiento, como usted me decía, con esas amputaciones o lesiones de los dedos. Voy a hablar del tratamiento postoperatorio, algunos resultados y algunos ejemplos. Voy a echarlo un poquito rápido. Bueno, en el contexto, porque luego que esté grabada, algunas personas me han pedido que lo cuelgue en mis redes sociales, y yo voy a comenzar la charla desde el 17/3, que fue cuando se declaró la pandemia acá en Chile, y esta es la ubicación de nuestro hospital. Es un hospital que está bien rodeado, sobre todo como ven ahí, del terminal de autobuses, y está en la parte de entrada principal de las dos primeras entradas a la ciudad. Es decir, que tiene un tráfico abundante. Además tiene muchos restaurantes y también complejos industriales alrededor. Chile, en el caso de la pandemia, se sigue manteniendo entre los primeros 5 lugares, y nuestra región de Antofagasta, que tiene una población de unos 169.854 según el último censo, se mantiene entre las primeras regiones de contagio en Chile, de Chile. Y estamos en las poblaciones de Antofagasta y Calama, con el mayor número de fallecidos con respecto a la pandemia. Estas son las dos principales ciudades que que estamos siendo afectadas en nuestra región, y por ahí entre los participantes había el doctor Pedro Fernández, que es el jefe de trauma allá de Calama, y qué bueno que está aquí con nosotros. En el caso de traumatología y en el caso de la mano, nosotros desde el 17/3, esta estadística es hasta julio, hemos hecho en la unidad de urgencia 1.358 de todas las especialidades, las cirugías, 1.220 han sido de unidad de urgencia, y como ustedes ven ahí, en el caso de traumatología, en general hemos hecho 187 cirugías. Y en el miembro superior, la mayoría de los diagnósticos que hemos tenido durante esta pandemia han sido fracturas expuestas, tanto del extremo distal del radio como del cúbito, fracturas del antebrazo, pero lesiones de los flexores, y amputaciones de los dedos y amputaciones del pulgar han sido muy importantes, y ha habido un aumento de un 37% en esta pandemia. Cuando vemos la distribución de nuestros pacientes en urgencia que se han atendido, vemos que la mano traumática corresponde a casi un 50%, y si eso lo sumamos a las patologías del miembro superior, es casi un 60% de lo que vemos en urgencia. El género se nos presenta en pacientes masculinos en un 81%, y en los femeninos en un 19%, y la edad que hemos visto nosotros, aunque hemos ido, en el caso de manos, hemos atendido también pacientes pediátricos, la estadística la tenemos con respecto a la edad entre 18 a 76 años, con un promedio de 36.2 años, siendo esto edad productiva. Bueno, algunos conceptos básicos, lo que es un traumatismo, son lesiones que se producen en el organismo por una acción violenta de un agente externo.
Y nosotros hemos visto que la mayor cantidad de los traumatismos que recibimos son pacientes traumatizados. Nosotros utilizamos algunas escalas para ver la escala de gravedad, como es la escala de injuria, y sabemos que si nos da, con estos parámetros que tenemos acá, entre 16 y 25, nos habla de severidad. Esto también se aplica para los miembros, para el miembro inferior. ¿Y cuáles son estos agentes? Los agentes son mecánicos, físicos o químicos. Es importante aquí ver no solamente los agentes mecánicos, que son los impactos, la caída y las exposiciones, sino que hemos tenido un aumento en los traumatismos por proyectil de arma de fuego. Inclusive hemos recibido traumatismo por proyectil de arma de fuego en horas de cuarentena absoluta. Los agentes térmicos son las quemaduras por calor y frío, y las quemaduras de electricidad, que ahí les voy a presentar un niño que tuvimos una con esta. Y los agentes corrosivos, ahora que estamos todos inventando tener una buena concentración de alcohol gel, les voy a mostrar un último caso, un paciente que tomó un líquido para hacerse la limpieza de las manos y hizo una quemadura. Esto es lo más importante, hacer la evaluación de lo que es la extremidad. Y la extremidad casi siempre es destrozada. Casi todos los pacientes que tienen una extremidad destrozada tienen la oportunidad de hacer un reimplante, pero no todos catalogan para esta. Entonces, cuando nosotros tenemos daños significativos en todas las estructuras que pongan en riesgo la vitalidad y la función de la extremidad, esto ocurre cuando son laceraciones de alta energía. Casi siempre son aplastamientos y avulsiones, y es muy raro que en una fractura abierta en la mano se produzca una alteración que produzca la pérdida del mismo. Lo más importante es hacer una buena anamnesis, sobre todo en estos tiempos. Y ahora tenemos un problema porque casi todos estamos haciendo de carpinteros, de obreros, ya que no queremos visitar nuestras casas, y estamos utilizando algunos implementos que producen más lesiones en la mano. La edad del paciente es muy importante a la hora de realizar un reimplante o una evaluación para reconfección de lo mismo. Los pacientes por encima de 68 años y masculinos tienen un mayor riesgo. Así como vemos acá, el tiempo de lesión, el tiempo de oro es de 4 a 6 horas. Las comorbilidades, sobre todo el uso de cigarrillo, ahora que está muy de moda, utilizar el tapaboca, pero que no, como ven en la imagen, no evita que se siga consumiendo el cigarrillo. También impide hasta en las personas jóvenes, porque esto actúa sobre la microcirculación y produce alteración a la hora de realizar la reconstrucción. La ocupación del paciente, no lo mismo realizar un reimplante para un paciente que es pianista o cirujano a un obrero, y lo vamos a ver ahora. Y por supuesto, el método de prevención de la pieza, que es básicamente por lo cual le traigo yo este seminario a ustedes a la urgencia. Y es evidentemente que cuando hay una lesión hay que tener la preferencia del paciente. Hay pacientes que se amputan un dedo y te dicen, doctor, no quiero que me lo reimplante, quiero quedarme con mi amputación. Y hay que respetar ese tipo de decisión del paciente. Hay unos conceptos generales a la hora de realizar un reimplante y es la mano funcional. Y nosotros vemos ahí que generalmente una mano con 3 dedos, siempre que el pulgar y el índice sean opuestos, nos permite la pinza, nos permite los agarres. Pero por supuesto, pacientes masculinos, fumadores y que tengan más de 68 años, esto casi siempre nos da una contraindicación relativa. Así como las lesiones por sierras, por atracción. Y por supuesto, cuando hay lesiones de más dedos, hay que decidir cuáles mantener para tener una mano funcional. Y una indicación absoluta de reimplante son las amputaciones de los pulgares. En la urgencia debemos hacer una evaluación crítica de lo que es la etapa vascular. Y no solamente ver si tiene o no llenado capilar, también el color, el calor. Y nosotros en nuestro hospital y en nuestro centro contamos con el ecodoppler, y esto nos permite hacer la evaluación de las arterias cubital radial, así como los arcos palmar superficial. Y si no, hacemos una oximetría de pulso, que teniendo resultados entre un 95 y un 85%, pudiéramos tener un buen resultado para el implante. Hay un test importante que es el test de sangrado, que a mí me gusta, que se utiliza pinchando el pulpejo del paciente, y si hay sangrado distal, esto es un signo de buen pronóstico para el mismo. A veces nos llega el paciente a urgencia o cuando estamos para el traslado, y lo más importante para poder llegar a hacer un reimplante o una buena evaluación del paciente es el control de la hemostasia. Y el control de la hemostasia casi siempre lo hacemos realizando presión. Si va a haber un traslado largo del paciente, casi siempre se utilizan torniquetes. Pero recuerden que hay que optimizar el torniquete y quitarlo unos cada 20 o cada 45 minutos y luego colocar otra vez la presión del mismo. En el caso de las piezas, una vez que llega a urgencia, la gestión de urgencia debe ser la siguiente. Debe lavarse el dedo amputado con agua o con solución. Debe colocarse dentro de una gasa con solución húmeda y eso dentro de una bolsa.
esta bolsa se va a colocar en otro recipiente con una bolsa con agua helada o con hielo. Evitar que directamente se coloque la pieza al hielo, ya que produce una quemadura instantánea y rompe la posibilidad de hacer una recolocación de lo mismo o utilizar la pieza. Recuérdense que no solamente los dígitos pueden ser reemplazados, sino que se pueden utilizar como piezas de repuesto para la colocación en otros momentos, como vamos a ver ahora. ¿Y cuáles son los tiempos que tengo para realizar lo mismo? Bueno, los tiempos que tenemos, los tiempos de isquemia, generalmente en los dedos pueden ser de 6 a 24 horas. Se reportan que utilizando el método, como les dije anteriormente, se pueden hacer reimplantes, inclusive de una mano, se ha realizado en 54 horas, o un dedo en 94 horas. Es decir, que el manejo de ustedes de urgencia de esa pieza es crucial para nosotros decidir el reimplante o la utilización del mismo para la reconstrucción del paciente. En el postoperatorio, una de las cosas más importantes no es solamente el lavado, sino que el debridar el paciente. Este es un paciente que tuvo una mordedura por una araña, la araña del rincón, y como vieron, la que está en la herida A, nosotros hicimos un debridamiento hasta llevarlo hasta la zona B, y una vez que estábamos ahí, hicimos un reimplante, como ven ahí, en un interóseo posterior, para darle cobertura al mismo. Otra de las cosas que debemos hacer es la reparación de estructura. Este es un paciente que tuvo una herida por una sierra eléctrica, hizo un corte neto casi siempre, son heridas simples que permiten, pero hay que reparar esa estructura. Como vemos en la imagen C, que se ve el tendón, en la imagen D vemos la reparación de los digitales y en la imagen E la reparación de las venas. Casi siempre que se reparan estructuras hay que reparar 2 venas y una arteria para hacer lo mismo. Y la otra cosa que debemos hacer es la estabilización. Como lesiones como esta, con atricciones y fracturas casi imposibles de reparar las articulaciones, nosotros utilizamos placas, pines, como ven ahí, o tutores externos, que el traumatólogo de turno, o a veces lo hacemos en conjunto, vamos al llamado y hacemos este primer ejercicio de la fijación que nos permite mantener el segmento y luego realizar la cirugía definitiva. Y evidentemente, la reparación vascular es la piedra de tranca. Si usted no realiza esta, no podrá mantener la estructura para el futuro. Caemos en una difícil decisión. A veces tenemos pacientes como este, que hizo una amputación del dedo índice. Gracias a Dios se hizo en las primeras 2 horas, porque solamente se había colocado dentro de un potecito, como ven ahí, no tenía solución ni nada. Pero nos permitió identificar, como ven en la imagen C, la arteria y el nervio, e hicimos un buen reimplante. A veces es un poco más difícil. Este es un paciente pediátrico que tuvo una atricción, además una presión sobre una puerta, y se le tuvo que hacer una revascularización de los digitales. Había una contusión importante y una destrucción del digital. Se hizo la reparación teniendo este resultado. Y a veces tenemos lesiones en todos los dedos, como ven aquí en el anular y el meñique, que no nos permite o hacemos mano funcional y terminamos haciendo mano cosmética de 4 dedos, pero con una buena funcionabilidad, como ven ahí. Es decir, que es una decisión bien difícil de tomar y es muy importante el manejo de la parte blanda en un principio. ¿Y cuáles son las indicaciones de reimplante? Las indicaciones de reimplante son casi siempre las amputaciones de los pulgares, los niños, las amputaciones de múltiples dedos, las amputaciones bien distales y las heridas agudas. Hay unas amputaciones relativas, depende si tenemos o no posibilidad de hacer anastomosis. Este es un caso de una desarticulación, estaba cortando, haciendo parte para la cocina, y con uno de estos cuchillos hizo una desarticulación total. Como ven ahí, se realizó porque es un caso que fue una herida bien aguda y se pudo realizar. Tenemos también contraindicaciones. Como ven en esta lesión, hay contraindicaciones que son las lesiones que son potencialmente mortales. Recuérdense que a veces tenemos pacientes politraumatizados que casi no van a salir de ese cuadro por el grande traumatismo que tienen, entonces no vale la pena hacer un reimplante en estos mismos. El tiempo de isquemia prolongado por encima de unas 6 horas también nos contraindique las comorbilidades, como le dije, pacientes con más de 65 años y con múltiples comorbilidades. Es decir, reimplantes casi siempre de los dedos pulgar, índice, de los digitales, de los bordes digitales, de la mano dominante y mantener la pieza para hacer repuesto. Este es un niñito que tuvo una herida, él utilizó un clip de estos de acero y lo colocó en un colocador de electricidad, hizo una explosión. Como ven ahí, esta imagen que les muestro corresponde al dedo anular, la de las rayos X, al dedo meñique, perdón, y el dedo anular, como ven, está en una isquemia total con una necrosis del mismo. Este es uno de los casos de pieza repuesto. Como ven ahí, nosotros utilizamos esa falange
que nos sobró la transportamos al dedo meñique, transportamos los tendones, como ven acá, hicimos algunos injertos en algunos de los dedos y posteriormente tuvimos este resultado con una fuerza de prensión importante y una buena actividad para la paciente. En los niños casi siempre utilizamos esto. Doctor, pero ¿esto va a funcionar? Bueno, lo normal es que esperemos en este tipo de pacientes unos 7 a 14 días. A veces pueden ser observaciones en casa o observaciones intrahospitalarias. Y el paciente tiene que estar consciente, y el cirujano, de que va a tener alrededor de 2 o 4 cirugías posteriores. ¿Cuánto es la supervivencia de estos colgajos o de este tipo de amputaciones? Un 57 a un 92%. Y la movilidad y la fuerza solo se recupera casi siempre en un 50%, pero siendo bien funcional del mismo. Veamos algunos casos para terminar de las cosas más comunes que nos ocurren en urgencia. Esta es una paciente de 33 años, una mano dominante, iba de fiesta y trató de cerrar la puerta de la casa e hizo una amputación traumática de la punta del dedo, un traumatismo. En estos casos lo que hay que hacer es levantar la uña, porque casi siempre se enmascara debajo lesiones, como ven ahí, del lecho unguial, que debe ser reparado. Como se dan cuenta, ella tenía hecho su pedicure y nos pidió que le colocáramos otra vez la misma uña para mantener, y creo que fue a la fiesta ese día. Se fue en forma ambulatoria. Este es otro paciente con una sierra eléctrica, es trabajador de la construcción, pero no es carpintero. Estaba de ayudante de estas sierras eléctricas y luego fue sobre el dedo, hizo esta amputación, y es uno de los casos que yo le mostré anteriormente, donde usamos en forma provisoria el tutor, y luego que lo podemos sacar a la casa, hace movilidad del dedo, y posteriormente casi siempre terminan en artrodesis de los dedos funcionales, colocando una placa para que el paciente pueda tomar los objetos. Este es un caso de un paciente masculino, hubo una discusión y tuvo una mordedura humana. Es un paciente comerciante. Con esta gran lesión del lado cubital, nosotros hicimos un injerto de la segunda fila del dorso de la mano, que ahora lo voy a mostrar un caso cómo se hace, y estos fueron los resultados que tuvimos en el caso de él. Aquí tuvimos que manejar muy bien, fue muy bien manejado en urgencias, porque se le colocó todo lo que es el toxoide y se le hizo el checklist de lo que es los antibióticos. En este tipo de casos, casi siempre debemos utilizar una terapia antibiótica doble o triple. Este es otro paciente, el ayudante de carpintero, con una sierra, hizo una amputación total, un paciente de 28 años, como ven ahí. Toda la superficie articular, como ven en la primera imagen, una isquemia total, así nos llegó a la urgencia. Hicimos un reimplante de la punta del dedo. Estos reimplantes de corte con sierra son casi siempre un poco más fácil de reparar porque son digitales grandes y nos permite con el microscopio, con las lupas, hacer la síntesis. Este es un paciente que fue un paciente obrero, fumador, que nos trajo la pieza, pero la había colocado en hielo. Y fíjense lo que le pasó a la pieza. Hace una isquemia total, una quemadura por frío. Pero nos sirvió porque esto utilizamos la uña, hicimos un colgajo, como ven acá, tipo mover, y logramos darle un pulpejo y con muy buenos resultados para él. Hizo algún moteado en la punta por el cigarrillo, aunque no lo tomó, no lo realizó supuestamente en ese mes, pero fue muy bien al final. Un paciente de 73 años, que también es ayudante de mecánico, hizo esta herida por atracción con una puerta. Fíjense cómo expone todo el dedo. Un buen lavado en urgencia, y esto fue lo que conseguimos en intraoperatorio. Este paciente tuvimos que ir como les dije, con este colgajo que se toma del dorso, y como ven en las imágenes de arriba, puedes ir hasta llevar cobertura hasta la parte más distal. Se le colocó un pin porque tenía una fractura, y aquí lo tenemos con estos resultados. Evidentemente no tiene una flexión completa, más de 90 de la articulación, pero tiene pinza y tiene extensión casi completa del mismo. Y como les decía, los traumatismos por etilema de fuego, pacientes jóvenes de 21 años, supuestamente iba a ser asaltado y recibió este traumatismo. Como vemos ahí los restos de la esquirla, hicimos una limpieza. Fíjense la gran destrucción que tienen este tipo de traumatismo por etilema de fuego, ya que tienen una gran potencial de alta energía. Esto fue lo que hicimos, unos días de hospitalización, luego hicimos una síntesis fija con buenos resultados. Y casi siempre tenemos lesiones con cortes de cuchillo, sobre todo ahora que estamos practicando muchos cursos. Hay mucha gente que le ha dado por hacer cursos de fabricación de alimentos. Ella estaba haciendo un corte y olvidó el dedo y se llevó el dedo completo. Como ven ahí, con una lesión, tendones, nervios y arterias, hicimos una reconstrucción del mismo.
Este es un paciente que se utilizó hace una amasadora de pan, un paciente de 42 años. La amasadora de pan industriales como esa que ven ahí, que tiene un rodillo que da vuelta. Y fíjense cómo hizo una destrucción de todo lo que es el dedo pulgar. En este caso, nosotros vimos que tenía todavía posibilidad de colocar la punta, lavamos, hicimos un colgajo y logramos hacer la reconstrucción con la colocación de unos pines. Como ven ahí, reinsertamos esa parte del pulpejo y tuvimos buenos resultados con ello. Hay pacientes un poco más extremos y como seguimos viendo, amputaciones por sierra, sobre todo en el caso de los carpinteros o los ayudantes de carpinteros, son importantísimos. Fíjense que aquí hubo el manejo específico en urgencia de la pieza colocada, como yo les decía anteriormente, y ven la diferencia con la pieza que no se colocó en el envase con hielo. Y esto fue manejado muy bien por el equipo de urgencia y nos permitió hacer el reimplante completo del mismo. Hicimos un debriding de los bordes y luego, como ven ahí, logramos hacer el reimplante del mismo con la posibilidad. Tenía una lesión, como veían también en la articulación del dedo índice, y este fue el resultado que él tuvo al final. Hemos tenido también pacientes, sobre todo pediátricos, que con la salida en portones toman el dedo y hacen desguantado o degloving, y aquí casi siempre lo colocó directamente en hielo y fíjense cómo está la pieza sin posibilidad de reimplante. A él le hicimos un colgajo abdominal y ahí ven cuando hicimos el destete y el tratar de reducir un poco el colgajo. Me gusta hacerlos en esto cuando son los dígitos medios para que tenga mayor fuerza de agarre. Este es un paciente que nos enviaron del CAN, estuvo muy bien manejado en primera instancia, se hizo un pequeño lavado allá y se colocó, fíjense la gran amputación que tuvo con una amasadora de pan. Ella no es ama de casa, pero estaba utilizando con unos amigos la amasadora de pan para ayudarlo ahora en este tiempo. Y fíjense cómo los primeros resultados, que hicimos la reconstrucción y el reimplante, con estos resultados de flexión en esta paciente de 32 años. A veces tenemos lesiones como esta, que son lesiones mixtas, que estaba martillando, se martilló el dedo y luego hizo hacia atrás y fue con la sierra. Y aquí nosotros, como vemos ahí, está decapitado completamente lo que es el dedo pulgar, pero nos permite a nosotros hacer una síntesis, se hace un buen manejo en urgencia, se cubre con compresas y, como les decía, hacer una síntesis total haciendo un reimplante del mismo. Este es el famoso paciente que le había mostrado yo anteriormente con la lesión del cuchillo, y fíjense cómo se logró hacer el reimplante. Era la mano dominante y ahí tienen ustedes el resultado con buena posición. A veces tenemos lesiones más aparatosas, sobre todo en las lesiones como esta en el pulgar. Fíjense que no solamente es una amputación a nivel de la articulación metacarpofalángica, sino que también en la punta del pulgar tenemos una gran lesión del mismo. Hicimos un reimplante, como vemos ahí, y en este caso nosotros logramos ver la posibilidad del reimplante en este video que les estoy mostrando, ven cómo se ve el llenado capilar después, y en este otro vemos cómo cuando retiramos la punta, una vez hecho la vascularización de las arterias y las dos venas, vemos cómo ha llenado la parte más distal del mismo. Aunque era una lesión bien aparatosa, fue manejada muy bien en urgencia, ya se había estado manejando muy bien las piezas y nos permite a nosotros realizar los reimplantes. Hay lesiones como estas que no parecen tan importantes y a veces no son referidas a nosotros, son lesiones de gran impacto y terminan en esto si se colocan solamente una aguja y se sutura alrededor. Entonces terminamos haciendo debriding del mismo y colocando injertos o colgajos como este que vemos acá, un procedimiento un poco más específico. Es decir, que son lesiones que hay que tener mucho cuidado. Y voy a cerrar con este caso, que es el caso que le decía, ese líquido amarillento. Trató de mezclar alcohol gel con una sustancia que no me aclaró bien cuál era, pero potenció la posibilidad del alcohol gel. No sé si hubo otro componente del mismo. Y ya ustedes ven que hizo una quemadura. Evidentemente lo tratamos con curaciones y con apósitos y con curación avanzada y evolucionó muy bien. En conclusión, lo más importante es una evaluación adecuada del caso a caso. Y el equipo multidisciplinario, sobre todo el manejo de la pieza de ustedes en urgencia, es lo más importante. Va a requerir inclusive varias cirugías y eso hay que acabárselo al paciente. Hay que concientizarlo de que va a tener alguna secuela y que en estos tiempos vamos a tener riesgo a medida que vamos usando la